Audiolibro Un curso de milagros. Manual para el maestro. Capítulo 10. Juzgar, al igual que los demás mecanismos mediante los cuales el mundo de las ilusiones se mantiene vigente, es algo que el mundo no entiende en absoluto. De hecho, se le confunde con sabiduría y se usa como sustituto de la verdad. Tal como el mundo usa el término, un individuo es capaz de tener buen juicio o mal juicio, y su educación tiene como objeto reforzar el primero y minimizar el segundo. Existe, no obstante, una gran confusión con respecto a lo que significan estas categorías. Lo que es buen juicio para uno es un mal juicio para el otro. Lo que es más, una misma persona puede clasificar la misma acción como muestra de buen juicio en una ocasión y de mal juicio en otra. Tampoco puede enseñarse realmente un criterio consistente para determinar lo que son estas categorías. En cualquier momento, el estudiante puede estar en desacuerdo con lo que su posible maestro dice acerca de ellas, o el maestro mismo puede ser inconsciente en lo que cree. Buen juicio en este contexto no significa nada. Mal juicio tampoco. Es necesario que el maestro de Dios se dé cuenta no de que no debe juzgar, sino de que no puede. Al renunciar a los juicios, renuncia simplemente a lo que nunca tuvo, renuncia a una ilusión, o mejor dicho, tiene la ilusión de renunciar a algo. En realidad, simplemente se ha vuelto más honesto. Al reconocer que nunca le fue posible juzgar, deja de intentarlo. Esto no es un sacrificio, por el contrario, se pone en una posición en la que el juicio puede tener lugar a través de él, en vez de ser emitido por él. Y este juicio no es ni bueno ni malo. Es el único juicio que existe y es solo uno. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. El objetivo de nuestro programa de estudio, a diferencia de la meta del aprendizaje del mundo, es el reconocimiento de que juzgar en el sentido usual es imposible. Esto no es una opinión sino un hecho. Para poder juzgar cualquier cosa correctamente, uno tendrá que ser consciente de una gama inconcebiblemente vasta de cosas pasadas, presentes y por venir. Uno tendría que reconocer de antemano todos los efectos que sus juicios podrían tener sobre las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas, y tendría que estar seguro de que no hay distorsión alguna en su percepción. Para que sus juicios fuesen completamente justos con todos sobre los que han de recaer ahora o en el futuro. ¿Quién está en posición de hacer esto? ¿Quién, excepto en delirios de grandeza, pretendería ser capaz de todo esto? ¿Recuerdas cuántas veces pensaste que estabas al tanto de todos los hechos que necesitabas para juzgar algo y cuán equivocado estabas? ¿Quién no ha tenido esta experiencia? ¿Tienes idea de cuántas veces pensaste que tenías razón sin jamás darte cuenta de que estabas equivocado? ¿Por qué habrías de querer usar una base tan arbitraria sobre la que tomar tus decisiones? Formar juicios no es muestra de sabiduría. La renuncia a todo juicio lo es. Forma, pues, un solo juicio más. Hay alguien a tu lado cuyo juicio es perfecto. Él conoce todos los hechos pasados, presentes y por venir. Conoce
los efectos que sus juicios han de tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera están involucradas. Y Él es absolutamente justo con todos, pues en su percepción no hay distorsiones. Abandona por lo tanto todo juicio, no con pensar, sino con un suspiro de gratitud. Ahora estás libre de una carga tan pesada que solo podría haberte hecho tambalear y caer debajo de ella. Y todo era una ilusión, nada más. Ahora el Maestro de Dios puede levantarse aliviado y seguir adelante con paso ligero. Pero este no es el único beneficio. Su sensación de preocupación ha desaparecido, pues no tiene ninguna razón para ello. La ha abandonado junto con sus juicios. Se entregó a aquel en cuyo juicio ha elegido ahora confiar en lugar del suyo propio. Ya no comete errores. Su guía es infalible y donde vino a juzgar ahora viene a bendecir, donde ahora ríe antes venía a llorar. No es difícil renunciar al hábito de juzgar, lo que sí es difícil es aferrarse a él. El Maestro de Dios lo abandona gustosamente en el instante en que reconoce su costo. Toda la fealdad que ve a su alrededor es el resultado de sus juicios, al igual que todo el dolor que contempla. De ello se deriva toda soledad y sensación de pérdida, el paso del tiempo y el creciente desaliento, la desesperación enfermiza y el miedo a la muerte. Y ahora el Maestro de Dios sabe que todas esas cosas no tienen razón de ser. Ni una sola es verdad. Habiendo abandonado su causa, todas ellas se desprenden de él, ya que nunca fueron sino los efectos de su decisión equivocada. Maestro de Dios, este paso te brindará paz. ¿Cómo iba a ser difícil anhelar solo esto? 11. ¿Es posible la paz en este mundo? Esta es una pregunta que todo el mundo debe hacerse. Es verdad que la paz no parece ser posible aquí, sin embargo, la palabra de Dios promete otras cosas que al igual que esta parecen imposibles, y su palabra ha prometido paz. Ha prometido también que la muerte no existe, que la resurrección tendrá lugar y que el renacimiento es la herencia del hombre. El mundo que ves no puede ser el mundo que Dios ama, y sin embargo su palabra nos asegura que Él ama al mundo. La palabra de Dios ha prometido que la paz es posible aquí, y todo lo que Él promete no puede ser imposible. Mas es cierto que hay que contemplar el mundo de otra manera si es que se han aceptado sus promesas. Lo que el mundo es un hecho. Tú no puedes decidir lo que debe ser, pero sí puedes decidir cómo quieres verlo. De hecho, esa es una decisión que tienes que tomar. Volvamos nuevamente al tema de los juicios. Esta vez pregúntate qué es más probable que sea verdad, tus juicios o la palabra de Dios, pues ambos afirman cosas diferentes acerca del mundo y tan opuestas que no tiene objeto tratar de reconciliarlas. Dios ofrece salvación al mundo, tus juicios quieren condenarlo. Dios afirma que la muerte no existe, tu juicio ve la muerte como el inevitable final de la vida. La palabra de Dios te asegura que Él ama al mundo, tus juicios afirman que el mundo no es digno de ser amado. ¿Quién tiene razón? Pues uno de ellos tiene que estar equivocado, no puede ser de otra manera. En el texto se explica que el Espíritu Santo es la respuesta a todos los problemas a los que tú has dado lugar. Estos problemas no son reales, pero eso no significa nada para los que creen en ellos, y todo el mundo cree en lo que ha hecho, pues lo hizo al creer en ello.
a esta extraña y paradójica situación que no tiene sentido ni significado, de la que sin embargo no parece que haya forma de escaparse. Dios ha enviado su juicio para reemplazar al tuyo. Con gran ternura lo sustituye y por medio de esa sustitución lo incomprensible se vuelve comprensible. ¿Es posible la paz en este mundo? En tu juicio no lo es ni lo será nunca, pero en el juicio de Dios lo único que se refleja aquí es paz. La paz es imposible para los que promueven la guerra e inevitable para los que ofrecen paz. Cuán fácilmente, pues, te puedes escapar de tus juicios acerca del mundo. No es el mundo lo que hace que la paz parezca imposible. El mundo que ves es lo que es imposible. No obstante, el juicio de Dios acerca de este mundo distorsionado lo ha redimido y preparado para que dé la bienvenida a la paz, y la paz desciende sobre él en jubilosa respuesta. Ahora la paz puede estar aquí porque un pensamiento de Dios ha llegado. ¿Qué otra cosa sino un pensamiento de Dios podría trocar el infierno en cielo solo por ser lo que eres? La tierra se postra ante su misericordiosa presencia que en respuesta se inclina para elevarla de nuevo. Ahora la pregunta es diferente. Ya no ¿es imposible la paz en este mundo? Sino ¿cómo sería posible que no hubiese paz aquí? 12. ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? La respuesta a esta pregunta es uno solo: un maestro absolutamente perfecto que haya completado su aprendizaje suficiente. Este maestro santificado y redimido se convierte en el ser que es el Hijo de Dios, quien siempre fue únicamente espíritu. Ya no se ve a sí mismo como un cuerpo, ni siquiera como en un cuerpo, por lo tanto es ilimitado. Y al no tener límites, sus pensamientos están unidos eternamente a los de Dios. La percepción que tiene de sí mismo está basada en el juicio de Dios, no en el suyo propio. De esta manera, comparte la voluntad de Dios y lleva sus pensamientos a las mentes que todavía están engañadas. Es por siempre uno, porque es tal como Dios lo creó, ha aceptado a Cristo y se ha salvado. De esta manera, de esta forma, el Hijo del Hombre se convierte en el Hijo de Dios. Esto no es realmente un cambio, es más bien un cambio de mentalidad. Nada externo cambia, pero todo lo interno refleja ahora únicamente el amor de Dios. Ya no hay que temer a Dios, pues la mente no ve ninguna razón para el castigo. Los maestros de Dios aparentan ser muchos, pues eso es lo que necesita el mundo, mas al estar unidos en un solo propósito, el cual comparten con Dios, ¿cómo podría haber separación entre ellos? ¿Qué importa entonces si se presentan de muchas maneras? Sus mentes son una y así su unión es total, y Dios opera ahora a través de ellos cual uno solo, pues eso es lo que son. Porque es necesaria la ilusión de que hay muchos, únicamente porque para los ilusos la realidad no es comprensible. Son muy pocos los que pueden oír la voz de Dios, y ni siquiera estos pueden comunicar sus mensajes directamente por medio del Espíritu Santo que se los dio. Necesitan un medio a través del cual puedan comunicarse con aquellos que no se dan cuenta de que son espíritu, un cuerpo que estos puedan ver, una voz que puedan comprender y escuchar sin temor que la verdad suscitaría en ellos. No olvides
que la verdad solo puede llegar allí donde se le da la bienvenida sin temor. Por eso es por lo que los maestros de Dios necesitan un cuerpo, pues de otra manera su unidad no se podría reconocer directamente. Lo que convierte a los maestros de Dios en maestros es su reconocimiento del verdadero propósito del cuerpo. A medida que avanzan en su profesión, se afianzan más y más en la certeza de que la función del cuerpo no es otra que la de permitir que la voz de Dios hable a través de ellos a otros oídos humanos. Estos oídos llevarán a la mente del oyente mensajes que no son de este mundo y la mente lo entenderá debido a la fuente de donde se originaron. Como resultado de este entendimiento, este nuevo Maestro de Dios reconocerá cuál es el verdadero propósito del cuerpo, la única utilidad que realmente tiene. Con esta lección basta para dejar que entre el pensamiento de unidad y lo que es uno se reconoce como uno. Los maestros de Dios parecen compartir la ilusión de la separación, pero por razón del uso que hacen del cuerpo, no creen en la ilusión a pesar de las apariencias. La lección fundamental es siempre esta: el cuerpo se convertirá para ti en aquello para lo que lo uses. Úsalo para pecar o para atacar, que es lo mismo, y lo verás como algo pecaminoso. Al ser pecaminoso es débil y al ser débil sufre y muere. Úsalo para llevar la palabra de Dios a aquel que no la ha oído y el cuerpo se vuelve santo. Al ser santo no puede enfermar ni morir. Cuando deja de ser útil, se deja a un lado. Eso es todo. La mente toma esta decisión así como todas las que son responsables de la condición del cuerpo. El Maestro de Dios, no obstante, no toma esta decisión por su cuenta. Hacer eso sería conferirle al cuerpo un propósito distinto del que lo mantiene santo. La voz de Dios le dirá cuándo ha llevado a término su cometido, tal como le dice cuál es su función. Mas él no sufre tanto si se va como si se queda. Ahora es imposible que pueda enfermar. La unicidad y la enfermedad no pueden coexistir. Los maestros de Dios eligen ver sueños por un tiempo. Es una elección consciente, pues han aprendido que toda elección se hace conscientemente, con pleno conocimiento de sus consecuencias. El sueño afirma lo contrario, pero ¿quién pondría su fe en sueños una vez que los han reconocido como tal? Ser conscientes de que están soñando es la verdadera función de los maestros de Dios, quienes observan a los personajes del sueño ir y venir, variar y cambiar, sufrir y morir, mas no se dejen engañar por todo lo que ven. Reconocen que considerar a una de las figuras del sueño como enferma y separada no es más real que considerarla saludable y hermosa. La unidad es lo único que no forma parte de los sueños, y esta unidad que indudablemente les pertenece es lo que los maestros de Dios reconocen como lo que se encuentra tras el sueño, más allá de toda apariencia. 13. ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? Aunque en la realidad el término sacrificio no tiene absolutamente ningún significado, en el mundo ciertamente lo tiene. Al igual que todas las cosas del mundo, su significado es temporal. Y una vez que deje de haber necesidad de él, se disolverá finalmente en la nada de donde provino, de donde su verdadero significado es una lección, al igual que todas las demás lecciones. Es una ilusión, puesto que en la realidad no hay nada que aprender. Esta ilusión, no obstante, debe
ser reemplazada por un mecanismo correctivo, otra ilusión que reemplace a la primera para que ambas puedan finalmente desaparecer. La primera ilusión que debe ser desplazada antes de que otro sistema de pensamiento pueda arraigarse es que abandonar las cosas de este mundo supone un sacrificio, que podría ser esto sino una ilusión, dado que en el mundo en sí no es más que una ilusión. Se tiene que haber aprendido mucho para reconocer y para aceptar el hecho de que el mundo no tiene nada que ofrecer, que puede significar el sacrificio de lo que no es nada, no puede significar que como resultado de ello tengas menos. De acuerdo con el pensar del mundo, no hay sacrificio que no incluya al cuerpo. Piensa por un momento en lo que el mundo llama sacrificio: el poder, la fama, el dinero, los placeres físicos. ¿Quién es el héroe que posee todas esas cosas? ¿Qué significado podrían tener excepto para un cuerpo? Mas un cuerpo no puede evaluar. Al ir en pos de tales cosas, la mente se identifica con el cuerpo, ocultando su identidad y perdiendo de vista lo que realmente es. Una vez que se ha producido esta confusión, a la mente le resulta imposible entender que todos los placeres del mundo no son nada. Pero el sacrificio que estos conllevan, eso sí que es un sacrificio, pues ahora la mente se ha condenado a sí misma a buscar sin la posibilidad de hallar nada, al estar insatisfecha y descontenta para siempre y a no saber lo que realmente quiere hallar. ¿Quién podría escapar de esta autocondenación? Solo a través de la palabra de Dios es posible escapar, pues la autocondenación es una decisión acerca de nuestra identidad y nadie duda de lo que cree ser. Podrá dudar de todo, pero nunca de eso. Los maestros de Dios no sienten ningún pesar al renunciar a los placeres del mundo. ¿Cómo podría ser un sacrificio renunciar al dolor? ¿Lamentan acaso los adultos abandonar los juguetes que tenían de niños? Y el que ha vislumbrado la faz de Cristo podría sentir nostalgia por lo que sucede en un matadero. Nadie que se haya escapado del mundo y de todos sus males lo contempla con condenación. No obstante, no puede sino alegrarse de estar libre del sacrificio que todas las cosas que el mundo valora le habrían exigido. Por ellas sacrificaba su paz, por ellas sacrificaba su libertad, y para poseerlas hubiera tenido que sacrificar su esperanza de alcanzar el cielo y el recuerdo del amor de su Padre. ¿Quién, en su sano juicio, escogería lo que no es nada como sustituto de lo que lo es todo? ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? Es el costo de creer en las ilusiones, es el precio que hay que pagar por negar la verdad. No hay placer en el mundo que no exija esto, pues de otra manera se vería que el placer es dolor y nadie pediría dolor. Si reconociera que eso es lo que está pidiendo, la idea del sacrificio es la que lo ciega, no se da cuenta de lo que está pidiendo y por consiguiente lo busca de mil maneras y en mil lugares distintos, creyendo en cada ocasión que está allí, pero acabando siempre desilusionado. Busca, pero no halles. Sigue siendo el decreto implacable de este mundo y nada que persiga los objetivos del mundo puede eludirlo. Tal vez pienses que este curso requiere que sacrifiques todo aquello que tienes en gran estima. En cierto sentido eso es cierto, pues tienes en gran estima cosas que crucifican al Hijo de Dios y el objetivo de este curso es liberarlo. Pero no te equivoques con respecto a lo que realmente significa el sacrificio.
El sacrificio es siempre la renuncia a lo que quieres. ¿Y qué es, oh Maestro de Dios, lo que quieres? Dios te ha llamado y tú has contestado. ¿Sacrificarías ahora esa llamada? Son muy pocos los que la han oído hasta ahora y no tienen a nadie más a quien recurrir sino a ti. No hay otra esperanza en todo el mundo en la que puedan confiar, no hay otra voz en todo el mundo que sea eco de la de Dios. Si sacrificas la verdad, ellos se quedan en el infierno, y si ellos se quedan en el infierno, tú no podrás sino quedarte allí con ellos. No olvides que el sacrificio es total, no hay sacrificios a medias. No puedes renunciar al cielo parcialmente, no puedes estar en el infierno solo un poco. La palabra de Dios no admite excepciones. Esto es lo que hace santa. Esto es lo que lo hace santa. Y esté más allá del mundo. Es su santidad la que apunta hacia Dios. Es su santidad la que te mantiene a salvo. La niegas cada vez que por razón que sea atacas a un hermano. Pues entonces es cuando te separas de Dios, mas esa separación no es posible. Es una separación que no puede ocurrir, una separación no obstante en la que sin duda creerás, porque habrás dado lugar a una situación imposible. Y en esa situación lo imposible parece ocurrir y parece ocurrir a expensas de la verdad. Maestro de Dios, no te olvides de lo que realmente es el sacrificio y recuerda lo que cada decisión que tomas significa en términos de costes. Decide en favor de Dios y todo se te dará sin costo alguno. Decide contra Él y estarás eligiendo lo que no es nada a costa de la conciencia de lo que es todo. ¿Qué quieres enseñar? Recuerda solamente lo que quieres aprender, pues eso es lo único que debe importarte. La expiación es para ti, tu aprendizaje la reclama y tu aprendizaje la provee. El mundo no te la ofrece, pero aprender este curso será tuya. Dios te ofrece su palabra, pues tiene necesidad de maestros. ¿Qué otra manera puede haber de salvar a su Hijo?